todos y bienvenidos a una nueva Retro Arcade colección. En esta ocasión os traigo otra selección de juegos muy recomendados que he estado jugando estas últimas semanas. Como suele ser habitual en estas colecciones, me centro en novedades y también en joyas ocultas que voy encontrando de juegos con temática retro y arcade. Three, two, one, go. Y voy a empezar con un par de juegos de carreras realmente buenos. El primero es el Pacer, que nos recordará a la serie Wipeout de PlayStation. Se siente como si fuera un sucesor espiritual de esta serie, ya que la desarrolladora R8 Games encontramos algunos miembros que trabajaron en Wipeout 3. Pacer es un juego de carreras antigravedad ambientadas en el año 2075 en distintas localizaciones del mundo. Sin duda, la ambientación y el diseño de los circuitos es de lo que más me ha gustado. Tiene un total de 14 circuitos únicos con sus distintas modificaciones. 5 naves distintas cada una con sus características y modificaciones que se ajustarán a nuestro modo de conducir la nave. Por último, tendremos también disponible 11 armas diferentes que servirá para entorpecer a nuestros rivales. También hay una especie de KERS o turbo que se recarga por tiempo y que si lo utilizamos en cómodas rectas puede marcar la diferencia a la hora de adelantar posiciones. Otro punto fuerte del Pacer es su apartado visual. Han hecho un buen trabajo con el Unreal Engine que, junto a su sensación de velocidad y con el buen diseño en los circuitos, el resultado es muy espectacular. En el apartado jugable es bastante más profundo y exigente de lo que uno puede esperar en estos juegos de estilo arcade. Las modificaciones en las naves también son importantes, ya que responderán mejor en algunos circuitos que otros. En definitiva, un notable juego de carreras antigravedad que se siente como un sucesor espiritual de la serie Wipeout. Art of Rally es otro de los juegos que más me ha sorprendido últimamente. Su aspecto visual estilizado y una jugabilidad con una perspectiva isométrica lo convierte en un título muy original y único en lo que se refiere a juegos arcade de rally. Art of Rally nos ofrece la experiencia de competir en la época dorada del rally en su modo carrera, recorriendo 60 etapas repartidas por Finlandia, Cerdeña, Noruega, Japón y Alemania. Tendremos a disposición más de 50 vehículos para desbloquear y competir con ellos. Lo más sorprendente es que cada vehículo se comporta de forma diferente. No es lo mismo conducir un Mini inglés que un coche japonés de rally. De todas formas, no estamos ante un simulador ni mucho menos, aunque sí se puede considerar un juego de habilidad para controlar el arte del rally. Quiero destacar dos puntos. El primero es la excelente banda sonora, pistas de audio muy recomendables. Y el segundo es un modo de juego de exploración de conducción libre perfecto para practicar y para relajarte. Se trata de varios escenarios totalmente abiertos donde podemos salirnos de la carretera sin problemas, configurar el momento del día y simplemente probar derrapes o conducir sin motivo, recogiendo las letras rally repartidas por el escenario
buscando las cintas de casete y los puntos que nos muestran parajes preciosos, perfectos para activar un modo foto bastante completo. En definitiva, Art of Rally es un juego bastante completo, único y bastante original en su propuesta jugable. Continuamos con Nine Monkeys of Shaolin, un beat'em up de desarrollo clásico inspirado en las antiguas películas de artes marciales que pusieron de moda el wushu. Nuestro protagonista es un joven llamado Wei Cheng, que pierde a su familia a manos de unos bandidos y toma el camino del wushu para vengarse. En este viaje de venganza será guiado por los monjes budistas que poco a poco le enseñarán a nuestro protagonista nuevas técnicas para derrotar a los 5 clanes rivales. Tiene un total de 25 niveles, recorriendo siempre diferentes escenarios. Y tal como vayamos avanzando, cada vez los escenarios son más exigentes y habrá todo tipo de trampas. En lo jugable, la clave radica sobre todo en los golpes contraataque, en los reflejos o en la evasión en el momento justo. Poco a poco irás aprendiendo nuevas técnicas que te servirán para que vayas experimentando nuevos combos. A diferencia de los beat'em up arcades, en Nine Monkeys of Shaolin tendremos a disposición un árbol de habilidades bastante grande para potenciar las diferentes técnicas que iremos aprendiendo poco a poco. En definitiva, el Nine Monkeys of Shaolin es una propuesta interesante, sobre todo por su ambientación, aunque la experiencia en lo jugable se puede hacer algo repetitiva. Bueno, pasamos ahora a ver algunas de las joyas ocultas que os traigo en esta colección y por fin ya está disponible en PC y PS4 el Ginga Force, una de las joyas ocultas y mejores shoot'em ups que se pudo jugar en la Xbox 360. Se lanzó por primera vez en Japón en 2013 como sucesor espiritual de Chatos. Ginga Force sigue la historia de Alex y Margaret, dos pilotos excepcionales que deben de luchar contra varios jefes mortales, cada uno con sus propios y poderosos mechas. Ginga Force presenta un espectacular modo historia de 10 fases con 3 niveles de dificultad. Cada una de las misiones nos propone jugabilidades distintas y son tremendamente variadas. Muchas de ellas tienen momentos y eventos únicos. Además, puedes usar el sistema de personalización de armas que combina armas principales, secundarias y especiales en miles de combinaciones posibles. Al completar cada nivel tendremos la posibilidad de entrar a la tienda donde podremos comprar mejoras para nuestra nave, ya sean en forma de armamento, escudo
o estéticas. Aquí radica el punto fuerte de Ginga Force, pues esto nos permite editar la nave y adecuarla a nuestro estilo de juego. En definitiva, para mi opinión, estamos ante uno de los mejores shoot 'em ups que habré jugado en este 2020. Blaster Master es una de las grandes joyas olvidadas de Sunsoft que podremos jugar en la NES. Pues bien, en esta serie tiene unas versiones de juegos retro tanto en PC, PS4 y Switch que merece la pena jugarlas. En esta colección he seleccionado la segunda parte, aunque ambas partes son muy recomendables. Master 02, la historia tiene lugar unos meses después de lo que sucedió en la primera parte de esta saga. Volvemos a encarnar una vez más el papel de Jason. En esta ocasión nos toca emprender un viaje por toda la galaxia para tratar de encontrar una cura, la cual no es posible hallar en la Tierra, y es necesario explorar diversos planetas para dar con ella. Jugable controlamos un vehículo multifuncional que siempre ha sido el eje central sobre el que gira esta saga, vehículo que nos permite explorar los escenarios de manera cómoda y mucho más segura que hacerlo a pie, algo que también es posible efectuar y que en algunas ocasiones es incluso necesario y obligatorio hacerlo. Estamos ante un título que combina la acción, la exploración y las plataformas de desarrollo 2D de manera magnífica, y a este desarrollo se une un estilo retro inconfundible y también un enfoque en plan Metroidvania que le sienta realmente bien a todo el conjunto. Además, esta jugabilidad tan resultona queda bien rematada por un acabado visual en plan retro más que llamativo. El título intenta imitar la esencia 8 bits del original de NES, gozando por otra parte de una excelente ambientación y un diseño de niveles muy acertado. En definitiva, si te gustan los juegos retro, desde luego no te puedes perder esta fantástica serie. Otra joyita retro arcade es el Tamiku, un juego como los de antes, ideas sencillas pero geniales. Tamiku es un alienígena, pero no es uno de esos que ataca a todos los seres de la galaxia, sino uno muy peculiar, que busca otro tipo de objetivos. En concreto, lo que busca es explotar globos por toda la galaxia porque le chiflan. Tamiku es un arcade puro y su fuerte está en la jugabilidad.
precioso también en Team Iq es su diseño de niveles, los cuales rinden homenaje a otros grandes clásicos de antaño. Para mi opinión es un juego perfecto para nuestra cabina arcade casera. Para ir terminando con esta retro arcade colección, primero os voy a mostrar una pequeña comparativa y un gameplay del mítico juego de la Sega Saturn, Panzer Dragoon. Lo he estado jugando y me ha parecido una recreación fantástica. Eso sí, el juego se hace más fácil ya que jugarlo con teclado y ratón facilita la tarea y te puedes terminar el juego en un par de horas, pero aún así creo que es un remake que merece la pena, sobre todo para los aficionados a los juegos de disparos sobre retiles. Por último os traigo un pequeño gameplay de Foregón, un juego que aún está en acceso anticipado en la Epic Games Store.
Foregón es un Metroidvania con un pixel art fantástico, y la idea del juego es mezclar títulos como Diablo y Dark Souls. Lo he estado jugando un par de horas y me ha parecido muy divertido en la jugabilidad, así que cuando terminen este título, la verdad que puede ser un Metroidvania a tener muy en cuenta. Os dejo con un pequeño gameplay, yo por mi parte me despido y hasta un próximo vídeo. ¡Hasta luego! Now it's even worse. You shouldn't be out here, Warden. Silence, Lambert. It was you who brought this devastation upon us. What do you want from me? You must correct your past. Stop the Harrow before it consumes us. Oh no. Oh, I'm too late. What? Oh. Go back, Arbiter, and destroy the Harrow and its source. Looks like this lumber unit malfunctioned. Huh?